Servicio de la información. La vanguardia en comunicación. Radio Sónica. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa. Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Les recuerdo los teléfonos a los oyentes para que nos dejen sus inquietudes. Se pueden comunicar al 4371-4740. Nos pueden dejar mensajes por WhatsApp al 11 22 62 77 28. Bueno, y hoy estamos con dos grandes invitados. El doctor en historia, investigador Alberto Lettieri, que nos va a presentar su nueva obra, La batalla cultural y la mirada de la historia. Y David Sciorra, que nos va a hablar de la reconstrucción del hombre nuevo, ¿no? No, argentino. Del hombre argentino, sí, porque hombre nuevo suena, tiene otra impronta, diríamos, ¿no? Y fue, creo que, un acto fallido. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ahora nos vas a contar un poco cómo es tu libro, tu nueva obra, que creo que no es nueva, pero es una nueva edición, ¿verdad? Así es la tercera edición ya del libro. Se los voy a hacer llegar la semana que viene porque la primera tirada se me agotó. Bueno, no de te vuelta. invitamos más, no. Así no vale, te invitamos si no nos traes un ejemplar, es una vergüenza. Que se acabó, ¿viste? Me tiraron una parte de la emisión y se agotó, así que, pero para la semana que viene tiene que estar, porque además hay más presentaciones. Sí, la verdad que se agotó 2 veces y yo bien, entonces. Por el título pensaba dejar de editarlo, pero me pidieron que lo volviera a sacar y bueno, me pareció que bueno, de alguna manera valía la pena. Eran intervenciones sobre distintos temas de la historia argentina, contribuciones breves sobre temas polémicos en general y bueno, por suerte sigue causando cierta atracción. Por ejemplo, a ver, ¿qué tema polémico? A ver, alguno que hayas tocado especialmente en tu libro. Mira, bueno, qué sé yo, desde el asesinato de Dorrego, el 2001, una valoración de las políticas de Rosas, la contraposición entre el pensamiento liberal y el pensamiento nacional y popular, políticas económicas en el peronismo, qué sé yo. Es una problemática muy amplia, ¿no? Seguí el consejo que me habían dado en algún momento de hacer la prueba y yo creo que, no sé si para bien o para mal, la prueba funcionó, ¿no? Que era tratar de editar un libro con textos de no más de una carilla o una carilla y media por capítulo, porque me decían en algunas editoriales que los capítulos muy largos generan frustración en el público lector, en el público que no es lector consuetudinario. Entonces, en el público lector de subte o de colectivo, que si no consigue leer el capítulo en un viaje, lo intenta 2 o 3 veces y después abandona la lectura. Entonces, la verdad, yo le hubiera puesto, no sé, historias para leer en el subte, algo así, pero como subte solo tenemos aquí en la capital, en la ciudad autónoma, bueno, tampoco daba. Podías poner en el subte, en el sulky, en distintos medios. En el colectivo, en el trolebús.
¿Por qué se te ocurrió titularlo, digamos, La batalla cultural? Mira, la batalla cultural fue una consigna del gobierno anterior que, como varias otras tantas, no fueron respetadas, ¿no? En realidad hubo una contradicción entre el discurso y las prácticas. Uh-huh. Pero de todas maneras me parece que siempre tenés alguna chuza para meter. ¿Cómo es? Y es que leo mucho la página de mi amigo Garín, el gurú Garín, por eso me contagio. Pero como lo que pasa es que él está mucho más radicalizado que yo quedo como ahí, como cuerdista. Moderado. Digo, porque me pareció realmente ahora que hay una cuestión cultural que es fundamental transformar si queremos tener una sociedad más pluralista, más democrática. Si nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, cuáles fueron los avances que hemos hecho en la calidad democrática de nuestra sociedad desde el 83 hasta ahora, yo la verdad que me encontraría en un grave aprieto, ¿no? Digo, no veo que haya mayor participación popular, que haya formas de auditoría de la sociedad que realmente funcionen. Veo que hubo mayor concentración del poder a través de la coparticipación, una mayor cantidad de los recursos públicos en manos del Estado central, que las instancias democráticas están bastante liquidadas, que en términos de pensamiento la diversidad se redujo a través de lo que se llamó la grieta en posiciones radicalizadas que no admiten más que el pensamiento único. Realmente estoy preocupado por eso y creo que si no tenemos un cambio cultural profundo, esto va en un camino malo. Y me parece que si analizamos la historia de nuestro país, vamos a entender que el autoritarismo no apareció ahora, sino que las opciones, la idea entre colonia o independencia, entre civilización y barbarie, entre peronismo y antiperonismo. Las binomias. Permanentemente las antinomias han constituido la clave de nuestra cultura política y social. Y creo que el autoritarismo tiene una raíz mucho más profunda que no es necesariamente la política. Sí, es muy interesante lo que planteas porque justamente a lo que llevan las antinomias es que a uno lo empujan a elegir entre dos, malo, exacto. Sí. Entonces ahí no hay riqueza de debate, que es lo que justamente una democracia bien debería garantizar, ¿no? Este análisis yo coincido, es desde la recuperación de la democracia esta parte, ¿no? Que hubo cada vez más concentración de poder, cada vez la opinión pública muy el federalismo, por ejemplo, que exacto, está totalmente aplastado. Sí. Cuando vemos a nuestros diputados decir aquí algunos, bueno, se va a entender nuestro voto solo a la luz del acuerdo que hicieron los gobernadores, y los gobernadores nos dicen, bueno, si no hacíamos este acuerdo no podíamos garantizar la gestión de la provincia, y estamos permanentemente justificando, pero no mejorando en términos de la calidad de las políticas. Alberto, no podemos hablar de federalismo en un país en el que el 40% de la población vive en un área muy pequeña. Efectivamente. Y el resto del país está desierto. En enormes cantidades de extensiones de su territorio. Estas son todas cosas que ya venían señalando algunos de los hombres de nuestro pasado ya en el siglo XIX. Cuando vos hablabas yo me acordaba de Alberdi, en parte por esto, ¿no? En parte por el tema del federalismo, donde él planteó con claridad, no siendo un caudillo federal, siendo un hombre de la inteligencia, pero con una visión federal, que con la Revolución de Mayo se había sustituido prácticamente el gobierno central hispano por un gobierno central porteño, y que eso había sofocado de una manera terrible a las provincias. Y la otra cosa que decía Alberdi, que me parece que se relaciona con esto de la batalla cultural y del autoritarismo, que es cierto lo que vos decís, el autoritarismo no es solo porque aparece un gobernante que tiene una modalidad autoritaria, es una construcción social, y Alberdi lo manifestaba con una palabra, digamos una frase muy brillante. Él decía, en todos los países sin libertad he notado que cada hombre es un tirano. Efectivamente. Y ese autoritarismo se manifiesta en todas las relaciones sociales. Pero ya vamos a volver a tu libro, Alberto, porque queremos darle la palabra también a nuestro invitado,
que serías tan amable de contarnos un poco quién sos. Yo voy a decir cómo te conocí y por qué motivo surgió la idea de invitarte, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, lo que primero puedo decir es que este año cumplo 50 años de militancia peronista. Esa es mi credencial. Por otro lado, yo particularmente he ejercido la medicina, pero no fue en realidad mi vocación principal, sino fue precisamente la política. Por eso desarrollé casi toda mi actividad en paralelo, pero siempre privilegiando la política. Hablando acá del compañero que está con nosotros, a mí me ha llegado la invitación para ir al relanzamiento de tu libro, que voy a ir con mucho gusto. Yo creía que era este lunes, por eso a Lila Scali, que me invitó, le dije que iba a llegar un poco tarde, pero ahora después me fijé bien y es el lunes que viene. Así que eso, para presentarme simplemente es eso, digamos. Obviamente, bueno, yo tengo una mirada también parecida, por lo menos no la conozco en detalle porque no he leído el libro, a lo que acaba de exponer Alberto. Yo he acuñado una especie, recientemente, ¿no?, una especie de consigna que dice que no va a haber victoria política hasta que primero no tengamos una victoria cultural. Porque creo que lo que ha sucedido en nuestro país tenemos que ponerlo en un marco estratégico, que es lo que muchas veces, por lo menos yo no lo veo, que se hable de esto con la intensidad que sería necesaria, que es esto que el Papa Francisco nos está señalando a través de todas sus intervenciones, de las encíclicas, de los distintos documentos que ha ido desarrollando, y el marco estratégico claramente es que estamos en la Tercera Guerra Mundial, que se está desarrollando en partes, dice el Papa. Juan Domingo Perón nos lo había advertido ya en 1974, cuando decía que en el tiempo de ahora iba a haber una situación difícil, porque íbamos a estar en pleno universalismo y porque los que habían sido ricos en el pasado iban a ser pobres, y los que habíamos sido catalogados de pobres íbamos a ser ricos. ¿En qué? En alimentos, en materias primas, en tierra, en agua, en todas las cosas que se necesitan. Los bienes naturales. Para vivir, digamos. Y esto es lo que el Papa está diciendo. Hay una tercera guerra mundial que es alrededor de esto. Y esto es lo que estamos viviendo. Desde ese punto de vista, yo tengo que poner todo en ese marco. Y en ese marco, yo no desde hace un tiempo, ya no concuerdo con esto de que recuperamos la democracia. Porque Perón decía en el modelo argentino que al pueblo nunca se le había dicho verdaderamente de qué democracia se hablaba. Y lo que es claro, que a partir de 1983 lo que se restauró es una democracia liberal burguesa, o sea, la democracia que se inventó en la Revolución Francesa para que el pueblo mire y no participe verdaderamente. Esto nosotros lo habíamos vuelto atrás, o mejor dicho, habíamos evolucionado en la época de Perón, y hemos hecho una involución. Desde ese punto de vista, desde el 83 hasta acá, y creo que en la reunión donde nos conocimos, yo te conocía de antes, pero quiero decir donde me invitaste, yo opiné que en realidad nosotros no hemos sufrido del 83 hasta la fecha ninguna acción violenta que por el cual nos arrojaran del poder.
como fue el 55, como fue el 76, como fue el 30 con Irigoyen, como fue 1852 con Rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si no ha sido por la violencia, ¿por qué ha sido? Y yo creo que ha sido porque se ha desarrollado la violencia en otra forma, que es en la forma de la guerra cultural. Nosotros estamos inmersos en una guerra cultural. Perón decía allá por el 74, cuando volvió, que había que reconstruir al hombre argentino. Y era una visión, yo diría, muy adelantada, porque aquel hombre estaba bastante indemne. La familia estaba todavía muy indemne. Yo me acuerdo, no había chicos por la calle mendigando, no había gente durmiendo en la calle, había pleno empleo, era otra Argentina. Lo que pasa es que los muchachos más jóvenes que no la conocieron y nadie les contó lo que pasó, creen que es imposible. Creen, ¿no?, que eso no existió, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pero sí existió. Yo doy testimonio y muchos como yo lo podemos dar. Entonces, el problema central de esta situación es que lo que se siguió destruyendo desde el 83 para acá es el hombre argentino, hasta llegar a un grado muy profundo de destrucción. No digo que es total, no digo que no tenemos recursos para salir de esto, pero digo que es verdaderamente difícil que salgamos si no nos ponemos en marcha con vencer en esta guerra cultural, que es la forma con la cual se ha destruido al hombre argentino. Y cuando digo cultural no me refiero ni a los libros, ni a los cantantes, ni a los artistas, no, digo, esos son epifenómenos de la cultura. La cultura es la vida misma y el entramado de vínculos que se desarrollan a partir de determinados valores. Esos valores se han convertido en antivalores, o se ha promovido antivalores en forma destructiva de aquellos valores, diciendo que íbamos hacia un progreso, y en realidad lo que hicimos fue ir hacia una involución. Como esto no está visto en la política, no está considerado, digo, ni los liberales, ni los marxistas, ni los progresistas, ni los que se dicen peronistas al día de hoy, esta situación es más grave todavía. Y entonces estamos en esta situación que es la que verdaderamente tenemos que enfrentar. Y habiendo material humano, que gracias a Dios hay desde hace algunos años, cosa que nosotros la habíamos perdido, ese material humano está mal orientado. No está orientado en relación se han comido la galletita de la democracia de los partidos. Con lo cual, en realidad, el poder, como decía Perón, nadie puede gobernar sin el concurso del pueblo organizado. Y un pueblo en esta situación no está organizado, eso obviamente, y no tiene la solidez como para soportar un gobierno que pueda recuperar a la Argentina. Entonces me parece que estamos poniendo el carro adelante de los caballos, porque estamos pensando en cómo volvemos al gobierno cuando no tenemos resuelto el problema del poder. Bueno, esto es más o menos mi apreciación. Bueno, qué invitado, Marilina. La verdad que impresionante. Sí, yo aparte estoy muy de acuerdo y esto se ve muy claramente, este franco deterioro cultural en el sistema educativo. Básicamente. Es el nivel de degradación que ha surgido desde los últimos 20, 30 años los últimos dos programas los dedicamos justamente al tema educativo. Pero creo que eso es parte, pero como bien dice David, es un todo. Es un todo que va mucho más allá. A mí me impactó mucho, estuvimos en una reunión participando con distintos compañeros pertenecientes al movimiento peronista de distintos lugares, y se plantearon muchas cosas interesantes, ¿no?, que tenían que ver con la coyuntura, con cuestiones que son de interés. Pero a mí me impactó mucho lo que decía David,
porque es realmente así. A veces hablamos de cosas que vienen después, o sea, que deberíamos preocuparnos en un segundo momento. Exacto. Es cierto que reconstruir el hombre argentino, dar esta pelea para recuperar esos valores que han sido sustituidos por antivalores va a llevar mucho tiempo, pero sin duda, si no comprendemos que eso es la batalla principal que tenemos que librar y que además de eso tenemos que hacerla desde una posición de reconstrucción de una visión estratégica que también se ha perdido, es muy difícil, porque solo nos vamos a quedar en lo electoral y después será una cuestión de disputas de poder, pero sustituiremos gobernantes, pero seguiremos en un entramado social que no nos va a permitir avanzar hacia un país de otra dimensión. Entonces, a mí me pareció muy importante que viniera un hombre con una militancia como tiene David, que ha consagrado su vida a militar en el movimiento popular, y que además en ese momento que lo escuché me impresionó profundamente, porque yo había escuchado muchas veces esta frase de Perón: tenemos que reconstruir el hombre argentino. Él decía en el año 72, en el año 74, decía justamente lo más deteriorado, decía, está todo deteriorado, está deteriorada la economía, está deteriorado el aparato productivo, está deteriorada la cultura, pero lo más deteriorado es el hombre argentino. Y también, como decía David, ¿no?, en ese momento el nivel de deterioro era muy inferior al que hemos alcanzado hoy día en una sociedad totalmente distinta. Vos, cuando digamos, ¿qué interpretás de ese mandato, digamos, que dejó Perón? ¿Cómo se puede materializar? ¿Cómo te parece que Perón creía que se podía llevar adelante esa reconstrucción? Pensemos que las circunstancias del gobierno de Perón eran muy difíciles, un gobierno atacado a izquierda y a derecha por los distintos imperialismos, por el imperialismo norteamericano, el imperialismo ruso, infiltrado a la sociedad argentina por tensiones que venían de afuera, no solo las tensiones propias de una sociedad, sino las que se generaban en ese marco de la Guerra Fría, en donde los servicios extranjeros venían y actuaban y nos tomaban como un campo de batalla geopolítica. Y en medio de todo eso, ¿cómo pensás que Perón concibió la posibilidad de llevar adelante esa reconstrucción? Mira, yo creo que cuando hablamos de cultura y cuando hablamos del hombre, el hombre responde solamente al testimonio, no a las palabras. Sí. Y la palabra ha quedado devaluada durante estos años, estos 30 años, cada vez más. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa palabra no se correspondía con actos que tuvieran la misma característica. Entonces, Perón decía, mejor que decir es hacer. Bueno, el tema es que en esto de la reconstrucción cultural se requiere de testimonio. Y el testimonio no se da por la televisión, no se da por Facebook, ni por ninguna herramienta donde el hombre no ve la cara del otro hombre, no ve su sonrisa o su llanto o su emoción, no lo puede tocar, ¿sí? Yo creo que la reconstrucción del hombre argentino se va y se tiene que realizar por este camino. En un mensaje que cuando estaba Perón en Madrid en 1969, hablando de la guerra revolucionaria, él decía que no se podía dar una batalla, no estábamos en condiciones ni se podía dar una batalla única, ¿sí? Sí. En el sentido de tomar el poder. Y que eso los pueblos lo reemplazan por miles de batallas por dispersión. Nosotros hoy tenemos que proponernos, creo,
el desarrollo de estas miles de batallas y conducir a los compañeros, a los militantes, a los que verdaderamente tienen ganas de que la patria resurja, a ese camino, sacarlos de la vanguardia para que se profundicen en la retaguardia. Como vos bien decís, es un problema de tiempo, pero el tiempo, como dice el Papa, está por encima del espacio. Y entonces él dice, hay que iniciar procesos y no buscar de obtener espacios. Porque los espacios, en definitiva, en sí mismos no son si no hay con qué sostenerlos y con qué avanzar. ¿Se entiende? Entonces yo creo que tenemos que desarrollar una forma de encontrarnos en la amistad, en la solidaridad y en la escucha sobre todo, y en la escucha del pueblo argentino, no de entre nosotros, los militantes. Uh-huh. Y esa escucha... Ese es uno de los graves errores, ¿no? Claro, obvio, porque tiene que ver tanto con el liberalismo como con el progresismo. Porque creen que el dirigente es el que tiene que ser libre, el que tiene que decidir. Y la decisión para el peronismo es del pueblo. Entonces hay que suscitar, el militante tiene que suscitar que ese pueblo se ponga en marcha y participe, porque hoy no participa, porque no lo dejan tampoco, ni tiene formas, porque los dirigentes son una plancha que de alguna manera está funcionando al revés de lo que tendría que funcionar. En lugar de suscitar, pretende bajar línea. ¿Sí? Este es el tema. Que eso es algo que yo siempre me pregunté, ¿no? Porque la democracia justamente consiste en que el pueblo es gobernado, es el que gobierna a través de sus representantes. Pero yo siempre tuve la sensación de que la distancia que hay entre el dirigente, o los que nos deberían representar, es muy grande entre el pueblo y los representantes, que esa distancia se debería acortar para que el pueblo se sienta partícipe, ¿no? del gobierno. ¿Sabes qué? Yo creo que la única forma de hacer esto es mediante una orgánica, no digo una organización, una orgánica, una red de vínculos. Tampoco es que cada dirigente tiene que recorrer todo el país casa por casa, no, es imposible. No, entonces, tampoco. Pero sí desarrollar el desarrollo de orgánicas, que fue lo que hizo Perón. La primera orgánica que desarrolló fue la de los trabajadores. Y los trabajadores tuvieron participación en las decisiones durante todo el gobierno de Perón. Y ¿sí? esa distancia... Y él se apoyaba en eso. Y hoy no hay relación siquiera. Exacto. Por es eso, una falla. ¿qué dice la gente? Yo lo escuché 1000 veces. Los dirigentes vienen cuando hay elecciones, después no lo vemos más. Y es así, la verdad. La gente no es tonta, sabe. Por eso ya no cree en representantes. No quiere entregarle la voluntad a otro. Se la entrega porque no tiene otra que hacer. Pero evidentemente esa entrega no va con una continuidad de participación. Uh-huh. ¿Sí? Y vos fijate, David, esto que vos mencionás, armar orgánicas, a través de esa instancia asegurar la participación de los distintos sectores que constituyen el pueblo. Cuando Perón promovió eso, ¿de qué se lo acusó inmediatamente? Sí, primero de nazi-fascista, fascismo. Claro, de lo que vos quieras. Pero eso a nosotros no nos tiene ni que doler, porque al contrario, que digan lo que quieran. El problema es que lo que tenemos que hacer nosotros. Claro, no, exactamente. Después, no. Yo para traerlo a la memoria. Sí, obvio. En su legado, cuando hablaba, digamos, en el modelo argentino, decía que había que llegar a acuerdos estratégicos, y él planteaba el modelo argentino solo como una contribución, no como una bajada de línea. Efectivamente. ¿No? Porque eso también lo hemos perdido. Claro. Él decía, bueno, esta es la contribución que quiero hacer yo. Pero por eso, como decía Alberto, el tema de la grieta, todo esto, es para evitar el diálogo.
Y nosotros tenemos que dialogar, que quiere decir escuchar. Y primero. ¿Esto se relaciona de alguna manera, esta reconstrucción del hombre argentino, con esto otro que vos mencionaste, de la cultura del encuentro de la que habla Francisco? Sí, perdón, Francisco lo que está haciendo y lo que ha hecho con otro idioma, con otras palabras, porque es para todo el mundo, es la actualización, la verdadera actualización de la doctrina justicialista. Ay, sí. Para todo el mundo, porque el peronismo, como decía Evita, va a ser la solución para los pueblos del mundo. Y en este camino estamos. Sonaba como algo exagerado, ¿no? Y sí, y no pero era era profético. Hoy era profético, exactamente. Alberto, ¿qué opinas de...? Me reía por lo que decía aquí el compañero, porque en 2015 me invitan a 678 y yo dije exactamente eso. Ah, mira. Y qué interesante. y los contribuciones, los WhatsApp y los mensajes decían de la gente que era una de las pocas veces que se hablaba de peronismo en 678, una de las pocas veces que se hablaba del Papa y mucho menos que se los vinculaba. Y yo creo que el gran problema que tenemos es que lamentablemente o Perón vivió poco o no tuvimos otro Perón, ¿no? Lástima, en el sentido de que sí. Bueno, creo que el gran problema que tenemos es que no tenemos un programa concreto. Yo la verdad veo la pobreza de las intervenciones de los candidatos de la oposición en general. Todo reducido a chicanas. Sí. Efectivamente, y lo que planteaba él entonces, que es el tema, tomar el poder, pero ¿para qué? Digo, si no tenemos un programa concreto, en definitiva nos van a terminar arriando del mismo será modo. Para acomodar a los amigos, a los parientes. Y efectivamente, entonces vamos a decir, bueno, a lo mejor vamos a agarrar y dar unas pensiones más, pero en definitiva, en términos concretos, la estructura social y productiva no va a variar. Creo que Francisco hace una contribución maravillosa desde lo filosófico, claramente, pero nosotros le debemos que dar también contenido político a esto, y me parece que ahí es el punto que nos falla. ¿Y no será, David, que como sucede con los cristianos, o con muchos cristianos, que dicen que son cristianos y no se preocupan por leer los evangelios, ¿no será que muchos peronistas dicen que son peronistas y nunca han leído ni tratado de entender a Perón? Bueno, pero por eso te decía yo que el único método es el testimonio. Si yo te digo algo, tengo que hacer en consonancia con ese algo que te digo. Si yo te digo que voy a estar a las 7 acá porque voy a tener un programa de radio, yo estuve 7 menos 10. Muy bien, el que llegó tarde fui yo. ¿Se entiende? Digo, son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas se va desarrollando. Y todo lo que dice el Papa no es solamente filosófico, sino que da un plan de acción. Sí. Cuando dice, el tema no es consumir, sino tener austeridad. Todas las pequeñas cosas, en la familia hay que pedir perdón, no hay que ser glotón y comerse toda la comida, pequeñas cosas que de alguna manera marcan. No, porque ese es el camino de las pequeñas cosas, no de de los programas, porque los programas vienen después, cuando ya tenés poder. ¿Para qué quiero hacer un programa que no lo voy a poder cumplir? ¿Qué pasó con el kirchnerismo? Que yo no estoy absolutamente, no estoy en contra, estoy en una actitud crítica, porque hay millones de compañeros que tienen una esperanza en eso. Lo que importa es que sepan qué es lo que se hizo mal y cómo se corrige. No pudieron avanzar más, no solo porque a lo mejor no se lo proponían, eso yo no lo sé, las intenciones no las sé, pero lo concreto es que no tenían el poder para avanzar más. De hecho, pero quedó demostrado. Se construye también, ¿no? Por eso, pero ¿cómo se construye para nosotros? No con plata. No, con organización popular, ¿no? Claro, y si no hay organización popular no hay poder. Nadie puede gobernar sin el concurso del pueblo organizado, pero es una de perogrullo. Y si vos no te preocupás, aparte de hacer una asignación, aparte de que está buenísimo, aparte de recuperar el ANSES, lo previsional, crear bastantes puestos de trabajo, bueno, todo eso es meramente un pequeño avance,
Pero para ir a fondo, para poner a chorrear las mangueras para adentro, como decía Perón, y no para afuera como están hoy, y que siguieron estando para afuera en ese tiempo, requiere de un poder. Como nosotros no tenemos el poder del dinero, porque lo tiene el enemigo, y tampoco tenemos el poder de las armas, tenemos el poder de la orgánica popular, porque por otro lado tampoco, también nos enseñó Perón que esto es, que el tiempo, hay que elegir el tiempo y no la sangre, porque la sangre siempre la ponen los pueblos. ¿Sí? Sí. Así es. Ahí tenemos acá a un amigo que se ha acercado, que es además historiador, estudiante de profesorado, un gran divulgador también. Un gran divulgador, sí. Que es Jorge Oviedo. Gracias por acercarte, Jorge. Bueno, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, yo creo que esto viene todo de lejos. Es nuestro programa, somos varios. Como decía Churchill, había que destruir a Perón y así lo logró. Porque desde que ingresó Vélez por acá y nombró a Martínez de Hoz, nos gobierna una élite maldita. Y se va renovando. Son otros nombres, pero es un mismo... El mismo elenco. Es el mismo programa que viene de Adam Smith y la riqueza de las naciones. Cuando vemos los partidos políticos por televisión, ¿qué vemos? El duranberguismo, y vemos que ellos, el discurso que tienen, ¿cuál es? De Macri y los demás que los imitan, de las leyes de mercado. Y lo que ha hecho el mercado es naturalizar la pobreza. Hoy vamos por la calle y vemos a chicos juntando cartones con un celular en la mano. Le han hecho creer que el celular es el avance, y el avance es la cultura. Y han contribuido a esta destrucción el bombardeo incesante que tenemos de los medios de comunicación y de la información en internet. Todo es un poco lo que decía David, también que dice el Papa, también esa sociedad de consumo, no solo la... Bueno, pero el Papa tiene un discurso directo. En este momento se ha renovado el nacionalismo católico. No es el que tiraba 500 bombas en la cabeza de la Plaza de Mayo y, como le habíamos sacado la espoleta, ametrallaban a la gente. Ellos están apuntando al Papa. El Papa, Argentina para ellos es comunista, o si no es un hereje, y el Papa tiene gestos. ¿Por qué invita a la familia de Maldonado y no invita a alguna estrella de la partidocracia? ¿Por qué no viene el Papa? El Papa no va a venir hasta que la fusiladora no se vaya. Y la fusiladora quiere seguir. Como están los números, vos lo habías hecho en un programa que otros compañeros te habían criticado. Como están los números, Macri estaba para renovarse. Sí, es muy cierto eso. Yo quiero simplemente, porque a veces las palabras son importantes. En realidad al Papa de lo que lo acusan es de peronista, no de comunista. Porque Churchill se juntaba con Stalin y se repartieron el mundo. Sí, nosotros no somos comunistas. El peronismo no es comunista y tampoco liberal, ¿sí? Entonces al Papa en realidad le tienen miedo por peronista. Sí. Ahora, eso que vos decís, que coincido, digamos, y diría algo más, el Papa hoy es la verdadera, ha ido al meollo de la impugnación del sistema de poder vigente, económico, político, mucho más que cualquier partido revolucionario, mucho más que China, que cualquier pretendido gobierno revolucionario, comunista, porque en definitiva el comunismo y el capitalismo han adoptado bajo distintas vías procesos que conducen o van a conducir a la destrucción del hombre, a la destrucción de la tierra, a la destrucción del medio ambiente. Y el Papa, con esa encíclica Laudato Si, al poner el tema ambiental en el centro de la agenda mundial, ha señalado que el camino económico, el camino del desarrollo, del supuesto desarrollo que se ha elegido, es lo que nos está destruyendo. Y esto va mucho más allá
de cualquier discurso marxista. Sí. Porque en definitiva muchas veces el discurso marxista reproduce la mirada capitalista desde otro punto de vista, ¿no? El presidente de China, de China fue el que abrió la última foro de Davos. Sí, claramente. ¿De qué me están hablando? No existe, el comunismo Perón, ¿no? existe más que como una variante del capitalismo. Y nosotros tenemos la tercera posición, hay que acordarse eso. No es la tercera posición porque está en el medio, sino porque es una posición superadora. ¿Vos ibas a decir algo? Bueno, justamente, Perón decía eso. Para nosotros el comunismo y el capitalismo son instancias superadas ya. Y con respecto al Papa y la Laudato, él también está mandando un mensaje. Vos fíjate, para todos estos políticos que fueron candidatos en estas 2 elecciones, la política de socialización de la tierra es política de Estado, no se discute. Y están los agrotóxicos metiéndonos el cáncer en las venas. A eso va el Papa apuntando. Eso me recuerda unas observaciones que hacía Chomsky sobre el libre debate en Norteamérica. Decía, es un libre debate sobre ciertas cosas. Hay otras que no se pueden tocar, ahí ya no entra más, no hay posibilidad de debatir porque están fuera de agenda. Y esto es algo, por ejemplo, en el cual podés, el tema de la sojización, del modelo sojero, vos podés juntar dirigentes de todos los partidos, de derecha, izquierda, y vas a ver que todos en eso coinciden. Y aquellos que plantean alguna alternativa no tienen forma de hacerla oír en los medios o ante la opinión pública. Perdón, Marilina, te interrumpí. No, iba a decir justamente esto también del Papa, ¿no? Que su política ambiental es verdaderamente revolucionaria en cuanto al cuidado, ¿no? Del medio ambiente, de los recursos naturales, ¿sí? Y que también lo sostiene en su encíclica, ¿no? Y también tiene un precedente peronista en esto, que es la Carta Ambiental a los gobiernos y pueblos del mundo. Pero el Papa no lo ve meramente como una cuestión ambiental del medio ambiente, sino él la llama la ecología humana, porque la naturaleza y la especie humana están absolutamente imbricadas. No se puede separar. No vamos a defender a las ballenas o a los bosques y mientras tanto tenemos 40% de pobreza. Sí. Pero a ver, yendo a un enigma histórico, porque en definitiva somos un programa de historia más que de debate político del presente, aunque a veces es muy difícil separar las cosas, ¿no? Cuando se dice, a ver, tal vez vos nos puedas esclarecer un poquito, que el Papa en algún lejano época de su juventud fue además un simpatizante, un militante de alguna manera en el peronismo, que estuvo cercano a Guardia de Hierro. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Siempre, en principio siempre fue peronista el Papa, ¿sí? Y de alguna manera, que yo conozca, y creo que es así, no participó de ninguna organización, simplemente era alguien con el que se conversaba, digamos. Él no tuvo una intervención militante partidaria u organizativa. Qué enigma ese, porque el peronismo y el cristianismo no son oposición, sino se complementan. Ya mismo Perón lo decía, partimos de que es un movimiento cristiano y una encíclica esencialmente cristiano, sí, y humanista, ¿no? Sí, ya decía la Rerum Novarum, que era justamente esta encíclica que hablaba de la realidad, la nueva realidad de los trabajadores, ¿no? Este mundo que creo que ahora también tendría, exacto, que creo que ahora también tendría que haber, porque cambió la realidad también social y también cambió la realidad de los trabajadores, no son los mismos que eran antes, digamos, ¿no? Porque ahora la máquina está reemplazando a los trabajadores y esa es toda una proporción de la población que está quedando afuera.
Y yo creo que sí. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo, pero hay una economía peronista que no es ni capitalista ni comunista. Sí, es la justicia social. Sí, pero que tiene otro plano, no el plano de las leyes de la economía. Porque el problema que el Papa dice, y que venimos hablando hace muchos años, es que ya la ciencia y la técnica no tiene soluciones para los problemas del mundo. La única solución posible es el cambio del corazón humano. Son dos planos diferentes. Uno es el plano científico, donde el hombre cree que a través de su inteligencia puede gobernar el mundo, y otro es el plano del corazón del hombre. Digo, ¿qué busca? ¿Sí? ¿Qué busca? Que busca la felicidad. Ahora, la felicidad no está en el plano de lo material, sino de lo espiritual. Por lo tanto, la avaricia, por ejemplo, tiene consecuencias materiales, pero también está en el plano de lo espiritual. ¿Se entiende? Sí. Como acá se ha tratado de dejar a Dios fuera de la historia, la modernidad expulsó a tal punto que hoy está proscripto en las conversaciones hablar de Dios, porque todos se enojan, no quieren hablar de Dios, como si fuera, no porque a lo mejor no crean. ¿No será que ha venido ya a gobernarnos Satanás? Yo estoy no creo. Un libro que espero poder terminar en los próximos días o meses, no sé, porque ya hace mucho que lo estoy haciendo, que trata de estos temas a partir de de una anécdota, digamos, que es haberme enterado que un hombre a quien biografié, que es Manuel Belgrano, que es fuente de mi devoción, publicó en Londres en 1816 una edición muy cara, muy bien encuadernada, de la obra La venida del Mesías en gloria y majestad, del jesuita chileno Manuel Lacunza, un libro dedicado a analizar al anticristo, al apocalipsis, a las profecías de San Juan, de Daniel, sí, a las profecías. Yo lo leí. Bueno, una verdadera puntos de vista muy originales en su momento, y que ha tenido una historia muy curiosa y realmente nos lleva a plantearnos si algunas de las cosas que se han anticipado como la mayor crisis que alguna vez va a enfrentar la humanidad no están ya ocurriendo, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Y quizás a esto se refiere también Francisco cuando habla de la Tercera Guerra Mundial, cuando el propio Perón nos alertaba sobre las consecuencias funestas de continuar en la misma dirección que la humanidad había tomado, ¿no? Mira, yo no me animaría tanto, digo porque ha habido muchos que se han animado a lo largo de la historia y la cosa sigue. Yo creo que los problemas siguen repitiéndose de generación en generación. Lo único que ha cambiado es la magnitud, no los problemas, son los mismos. El combate es el mismo. Lo que ha cambiado es la magnitud. Y la magnitud que se manifiesta en el universalismo es que por primera vez en miles de años que existe el hombre sobre la Tierra, existe la posibilidad concreta y fáctica de destruir la vida sobre el planeta. Tiene el hombre en este momento, cuanto hace 50 años por ahí o 60 no lo tenía, hoy tiene fácticamente la posibilidad de destruir la vida sobre la Tierra. Entonces ese es el problema de magnitud. Lo otro es medio como una cosa que no yo. Sí, obviamente, digamos, ya entraríamos en un terreno de especulación muy grande, pero no podemos dejar de tener en cuenta esto que vos decís, de que el poder humano se puede materializar en un poder de destrucción que nunca la humanidad conoció,
Pero también tenemos que tener presente que en el propio Apocalipsis de San Juan se habla de una instancia en la cual la humanidad va a estar sujeta a un gobierno mundial, y esto es lo que estamos de alguna manera viendo consumado en el presente. Yo no digo que no, no estoy diciendo no, estoy diciendo miro, ¿sí? Y que en definitiva el combate es el mismo, hay que darlo, no queda otra, ¿se entiende? Exactamente. O sea, y entonces, desde el punto de vista cultural, lo más importante es reintegrarle al hombre las dos partes que están absolutamente intrincadas y que hoy se pretende divorciar, cosa que no es posible. Entonces por eso se tapa una cosa o se trata de hacer que una cosa desaparezca y quede solamente la materialidad del hombre, ¿sí? Cuando el tema cultural implica la restitución de materia y espíritu, porque el hombre es eso, y el peronismo es eso. Perón hizo esto, una reintegración del hombre en toda su magnitud. Y ahí sí hay su justicia, ahí sí armonía. Hay posibilidad de armonía y posibilidad de justicia. Desde lo meramente material, que es lo que hicieron, por ejemplo, lo que hizo el marxismo, para poner un ejemplo, que pretendió llegar a un paraíso hecho por el hombre en la tierra, fracasa, porque no es de parte del hombre, de un hombre meramente material. Esto es también una mutilación, lo mismo que Marx criticaba al capitalismo, que mutilaba al hombre, también el comunismo lo ha hecho, ¿no? Y porque tenían, como decía Perón, cuando volvió a la Argentina, el tema entre el imperialismo yanqui y el imperialismo ruso era que a la vista de todos se peleaban, pero por abajo tenían coincidencias que eran sobre todo culturales. Sí. Claro. Mientras ellos se están peleando, para nosotros arreglan todo. ¿Cómo dijiste? Mientras ellos se están peleando, lo dijo en un discurso de la CGT, ellos por abajo de la mesa arreglan todo, lo dijo Perón. Claro. Y con respecto a la espiritualidad, lo había anunciado también la comunidad organizada, pero... Totalmente, sí. Alberto, contanos dónde vas a presentar, por favor, tu libro próximamente, porque nos queda poco tiempo de programa. Bueno, sí. El lunes próximo a las 18:30. Sí. En Corrientes, 2000 y pico. 2540, creo, sexto piso. Bien. ¿Qué viene a hacer ahí? No sé lo que... Yo no. A mí me invitaron nada más. Te puse en Sexto una piso. Sexto piso. Sé que es un... ¿Puede ir cualquiera? Puede ir cualquiera. Si va un oyente de la radio, ¿lo echan o lo dejan entrar? No, yo supongo que puede entrar sin inconvenientes, qué sé yo. Pero, no sé, me invitaron unos compañeros. En realidad estuve presentando el libro en distintos lugares por el litoral del país, en sindicatos, agrupaciones, unidades básicas, centros culturales y aquí también en Merlo y Ituzaingó, en distintos lugares donde se están haciendo cosas interesantes. Y ahora me invitó un grupo de gente que pertenece a una agrupación cercana a Guillermo Moreno. Y quien ha dicho algunas cosas muy, muy explosivas en estos últimos tiempos y que ha estado bastante cerca del Papa, justamente a partir de un involuntario exilio, ¿no? A partir de 2012 más o menos. Así que creo que me parece debe ser un momento más bien para la reflexión. Yo creo que una cosa que nos falta es generar ámbitos de discusión, ámbitos de debate, justamente como para que nos podamos escuchar y como para que podamos intercambiar ideas y empezar a definir, porque en realidad ahora ante la ausencia de un príncipe, precisamos un príncipe colectivo, me parece, es decir, básicamente el hecho de que la sociedad tome el protagonismo, exprese sus puntos de vista, sus carencias, sus falencias, sus expectativas y empezar a construir. Durante mucho tiempo me parece que se ha hecho oídos sordos al clamor popular. Sí, muy interesante. Y aparte Alberto tiene otro libro, otra de sus obras,
que es fabuloso, que se llama La República de la Opinión, que fue su tesis doctoral, ¿no, Alberto? Que para mí es uno de los mejores libros que se han escrito en los últimos años, que lo recomiendo firmemente, porque la verdad que es sumamente, la hipótesis que manejas es muy bueno, importante. Muchas gracias. Sí, fue Así mi tesis de doctorado, y ahora estamos reeditando también, que saldrá para... calculo que febrero o marzo con Prometeo, mi libro de historia argentina que te había agotado en su momento, que es una historia argentina en clave nacional y popular, se va a llamar ahora. Se llamaba Nacional, Federalista y Popular porque en aquel momento Nacional y Popular parecía como demasiado peronista. Yo ya estoy cansada de esa palabra un poco. Entonces le hemos puesto solo Nacional y Popular, como se llamaba originalmente. No es que esté en desacuerdo con ese concepto, pero la verdad que se convierten en eslogan. Ay, sí. Se vacían de contenido. Pero Sí, claro, sí, es como la batalla cultural y la asociación con un eslogan político y no como una urgencia. Lo que pasa es que la batalla cultural ya nos tenemos que ir, ¿no? Pero yo veo que se ha tomado en una perspectiva gramsciana para tratar de reemplazar una hegemonía cultural sin comprender que así es. Lo que hay que producir es también cambios en la estructura, no meramente en la superficie de las peleas mediáticas, ¿no? Exactamente. Así es. Se nos ha terminado el programa, como siempre. Nos quedamos con ganas de seguir hablando con los invitados. No ha sido mérito de los invitados, sino de nosotros. Como siempre. Es cierto. No, muchas gracias, David. Muy bueno, la verdad, muchísimas gracias. Gracias, Alberto, y bueno, seguramente los volvemos a invitar en otra ocasión. Y bueno, y a los oyentes los esperamos el lunes que viene de 19 a 20 horas. Gracias por escucharnos y por acompañarnos.